Bienvenidos a Crónica Militar. A las 7:41 hora local, 4 F-35U despegaron ruidosamente de la pista de la base aérea de Ramán. Los aviones con códigos de llamada Venom 1 a 4 avanzaban hacia el este, en dirección al cuartel general espacial de Irán, que proporcionaba datos de orientación para sus misiles balísticos. Todo en este paquete de ataque estaba diseñado para ser invisible, pero sin el conocimiento de la formación, una batería iraní que esperaba en el frío, la oscuridad y el silencio en el sureste de Teherán los había detectado hace poco. En el oeste de Irán, la advertencia de amenaza del líder de Venom captó una señal de radar, corta, aguda, luego desapareció. 40 kilómetros después, un segundo señal los golpeó desde un rumbo diferente. Alguien los estaba entregando. La formación estaba siendo observada por equipos que habían aprendido a mirar una vez y nunca permanecer abiertos el tiempo suficiente para que un misil HARM los alcanzara. De repente, el sistema de gestión del motor del Venom 3 se iluminó en ámbar en la pantalla del casco. La temperatura de entrada de la turbina estaba superando los límites. Este jet, que lleva un solo motor, Pratt y Whitney F-135, ya se está limitando para proteger sus palas, reduciendo el empuje en un 15% sin preguntar al piloto. Un exceso de temperatura de la turbina sobre el espacio aéreo amigo significa un informe de mantenimiento y un almuerzo temprano. Una parada del motor sobre Irán coloca a un piloto israelí en un asiento eyectable sobre la capital más hostil del mundo. El líder de Venom tomó la decisión en segundos. Venom 3 no podía continuar. El Venom 4 lo acompañaría y lo rescataría. Los cazas ambos, mientras el resto de la formación avanzaba hacia el este, dirigieron el motor averiado hacia un aeródromo rocoso, desviándose hacia el suroeste a través de un corredor modificado. La formación había perdido recientemente la mitad de sus aviones sobre la ciudad más peligrosa del planeta. Venom 1 revisó el reloj de la misión. A 9 minutos del punto de inicio. A 3 minutos de dejar las armas desde el punto de inicio. Sin la capacidad de maniobrar agresivas, sin la capacidad de pasar al post-combustión, sin la capacidad de hacer nada que aumente su firma térmica, un total de 12 minutos. Mientras cada equipo de defensa aérea iraní sobreviviente en la ciudad miraba hacia el vacío en el cielo donde estaban Venom 3 y 4, un radar frío en algún lugar abajo también estaba haciendo el mismo cálculo. Los oficiales de armas en Venom 1 y 2 estaban mirando una cifra que acababa de empeorar significativamente. 8. El cuartel espacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán era un complejo de varios edificios, con series de antenas en el techo que conectaban 3 satélites iraníes a las únicas personas que podían comandarlos en la Tierra, así como salas de control que gestionaban los parámetros de las naves orbitales, y una infraestructura de servidores que albergaba las claves de cifrado. 16 bombas podrían abarcar cada edificio. Significaba elegir 8, por lo que las matrices de antenas estaban en primer lugar, las salas de control en segundo y el piso de servidores en tercer lugar. Un margen de error para cada uno. El cálculo que llevaría 30 minutos a una célula de orientación en tiempos de paz tomó 45 segundos para estos dos hombres en altitud de crucero sobre Teherán. Esto no es improvisación. Es lo que sucede cuando entrenas para la peor versión del día antes de que llegue el día. Sin embargo, el cálculo del armamento era una nota al pie, porque a 3.000 pies por debajo de su altitud planificada, algo que había estado frío durante 8 días estaba a punto de despertarse. En el momento en que Venom 3 y 4 se desviaron del corredor planeado, cada bloque de altitud en la ola de ataque de Teherán se registró. Docenas de paquetes israelíes se acercaban simultáneamente a la capital,
Todos eran aviones fantasma que no podían verse entre sí en el radar porque ese era precisamente el propósito de su diseño. Este es un tema censurado en los medios de comunicación convencionales y en algunas redes sociales. El algoritmo de YouTube también considera este tema como arriesgado. Sin embargo, no me importa. Les seguiré contando la verdad con los datos más precisos. Sin usar ningún truco de clics, pueden apoyarme dando me gusta al video para ayudarme a superar la barrera del algoritmo. El Centro de Operaciones Aéreas Combinadas y al UDAID enviaron actualizaciones de prevención de conflictos de emergencia a través de las olas. Venom 1 y 2 recibieron nuevos bloques de altitud 3.000 pies más bajos que el plan de misión. Esto los acercó 3.000 pies más a cualquier cosa en el suelo que quisiera su destrucción y los metió en el sobre de detección de un sistema que los israelíes pensaron que no estaba involucrado en esta guerra. Mientras lidiaban con el cambio de altitud de la formación, una batería Hordat 15 en el sureste de la ciudad los había detectado hace poco. El comandante de la batería Hordat 15 había estado observando toda la batalla desde detrás de un radar frío. Había contado las baterías Bavar 373 que emitían señales, disparaban y desaparecían. Cada una había sido respondida con un misil antirradar de alta velocidad, HE-88 HRE, que se dirigía a las señales de radar en menos de 90 segundos después de la primera emisión. Cada batería en combate había durado menos de 2 minutos. Planeaba resistir más tiempo sin abrir nunca su radar, a menos que fuera necesario. Su sistema de seguimiento electro-óptico detectó 2 firmas térmicas a 35 kilómetros al noroeste de Teherán. Un F-35 en potencia militar emite gases de escape a 1050 grados centígrados, y esta floración térmica contra la fría atmósfera superior se lee como un proyector. La cadena de prevención de colisiones que empujaba a Venom más abajo le había dado exactamente lo que este comandante quería. Antes de apagarlo, Naam encendió el 804 durante 3 segundos, lo suficiente para fijar el rumbo y ajustar el alcance. Esta señal de 3 segundos fue lo único que entregó Hordat 15. El sistema funciona sobre 2 camiones que trabajan juntos. Uno de ellos lleva el radar Naam 804 PESA, que tiene un alcance de detección de 150 kilómetros contra aviones de combate tradicionales, pero significativamente menor contra aviones furtivos. El otro lleva 4 misiles Sayad-3 en un lanzador de 2x2. Sin embargo, la clave es que, mientras todos los demás sistemas están en desuso, esta batería sigue activa gracias a su rastreador electro-óptico de respaldo, que no emite radiación, no transmite y no puede ser detectado por el receptor de advertencia de amenazas del F-35I. Piénsalo como estar en un estacionamiento oscuro con las luces apagadas. Puedes ver que alguien se acerca por el destello de su teléfono. No saben que estás allí. El comandante había usado el destello del teléfono una vez hace un momento. El radar PESA a esa distancia se vio obligado a trabajar contra el área de sección mínima del F-35I, y lo que debería haber sido una pista clara en un avión de combate convencional eran fantasmas intermitentes en una pantalla que no podía decidir si eran reales o no. No era suficiente para una solución de tiro, pero era suficiente para confirmar que había algo allí. Dentro de Venom 1, capturó la señal de advertencia de amenaza del piloto antes de que terminara e identificó la batería de inmediato. A lo largo del fuselaje del F-35I hay más de 30 antenas que componen el paquete de guerra electrónica AN-AS Q-239 Barracuda, el sistema de detección de amenazas más preciso montado en un caza. Cada antena está sintonizada en una banda de frecuencia diferente, lo que significa que el jet escucha todo el espectro electromagnético al mismo tiempo. Piénsalo como 30 estaciones de radio que tocan al mismo tiempo y el sistema selecciona la estación que acaba de cambiar su canción.
En esos 3 segundos de la señal de Naem 804, Barracuda clasificó al transmisor, determinó la ubicación de la batería con precisión de metros y la etiquetó como un Hordad 15 en el sureste de la ciudad. Wow. El comandante iraní no solo reveló su ubicación en esos 3 segundos, les dijo a los israelíes qué sistema estaba operando y qué misiles transportaba. Sin embargo, saber dónde estaba la batería y hacer algo al respecto eran 2 problemas muy diferentes. Benom, uno conocía los misiles Hordad 15 y Sayad 3, que afirmaban tener un rango de compromiso de 45 kilómetros contra objetivos fantasma. Estaba dentro de la formación 35 y se dirigía directamente hacia la batería. El comandante del Hordad 15 sabía que algo se acercaba, pero el radar PESA no podía mantener un seguimiento lo suficientemente largo como para disparar. Enfrió su radar y observó el seguidor electro-óptico, mientras los térmicos continuaban desplazándose hacia el noroeste. Además, sabía lo que le había sucedido a cada comandante de batería, que había pasado a seguimiento continuo. En cuestión de segundos después de la primera transmisión continua, un misil HARM apareció en el aire. Podría mantener su radar frío y permitir que otros hicieran la guerra con sus misiles. Sin embargo, el seguidor electro-óptico pasaba 2 térmicos de 33 kilómetros, 31. Cada kilómetro que se acercaban significaba que los misiles Sayad 3 necesitaban menos guía de medio camino para alcanzarlos y que el misil HARM necesitaba menos tiempo para llegarles. La geometría se estaba estrechando simultáneamente en ambos extremos y él estaba en el medio. Algo que se movía a Mach 3 tenía quizás 30 segundos de tiempo de radar antes de que lo apagaran permanentemente. Reobtener 2 temas fantasma que su radar apenas puede resolver, crear una solución de tiro mediante interferencia activa y desviar los misiles en 30 segundos. Si estos contactos alcanzan los objetivos en el centro de Teherán, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria perdería algo que no podría reconstruir o reemplazar hasta la mañana. Naem puso en funcionamiento el 804 a toda potencia. El operador de radar ajustaba los parámetros mientras la tripulación se tensaba alrededor del lanzador, y la tripulación del misil estaba en la parte delantera de los tubos Sayad 3, con los circuitos de lanzamiento armados. 8 días de silencio se comprimieron en los siguientes 30 segundos. Lo que el comandante de la batería aún no sabía era que en el momento en que pasó a la iluminación continua, la cabeza buscadora HARM ya había tomado su dirección, y abajo se activaron Venom 1 y Venom 2, mientras cada equipo de defensa aérea, con su cañón y su oración, apuntaba al cielo, a aviones que matemáticamente no podrían alcanzar. En el espacio aéreo iraní, 8 bombas ya estaban cayendo, librando una guerra de guerra electrónica que los pilotos podían observar, pero no controlar ni cancelar. El comandante del Hordad 15 luchaba contra la confusión para obtener una visión clara de los contactos que podía sentir, pero no podía sostener. Si ya capturara un vacío mientras la pantalla está funcionando, HARM podría haber creado una solución antes de llegar. Si se equivocaba en la sincronización, el sistema se uniría a la lista de baterías en el desguace. La pantalla vibraba entre datos utilizables y ruido electrónico, y antes de que se bloqueara por completo, cada solución parcial se convertía en parásito. Es como intentar leer un mensaje de texto mientras alguien te da palmadas en el teléfono. Cazas una palabra, tal vez 2, y luego desaparece. HARM ya estaba por debajo del horizonte del radar, invisible hasta los últimos momentos y acercándose a Mach 3. 30 segundos se convirtieron en 20. Luego, el bucle de mezcla se trasladó a otro transmisor más al oeste y la pantalla se limpió durante 1, tal vez 2 segundos. 2 contactos se definieron a 31 kilómetros. Temis Kerteris, Temis Mensil. Su mano se movió hacia el panel de lanzamiento, pero ya era demasiado tarde. Si miras el AGM-88E HARM desviado desde aquí, es un misil de alta velocidad antirradiación que apenas merece su nombre.
Se puede decir que este misil tiene una memoria como la del Rencor, 536 libras, con una cabeza de guerra de fragmentación de 150 libras diseñada para convertir las antenas en chatarra. A una velocidad supersónica de más de Mach 2, recorre la distancia entre Dallas y San Antonio en menos de 2 minutos. Su alcance es de más de 90 millas. Su característica definitoria: aunque apagues el radar que persigue en medio del vuelo, HARM no se preocupa. En el momento en que se enciende el láser, ya habrá memorizado las coordenadas. GPS y navegación inercial lo llevan a un receptor frío. La última opción del operador de radar tampoco funciona. La guía es una característica. HARM se dirige a las emisiones de radar como un misil guiado por calor persigue el escape de un motor. Sin embargo, apagar el radar no te salvará. El misil memoriza las coordenadas desde donde emite el radar y luego vuela hacia allí utilizando GPS y navegación inercial. Apaga el radar, el misil aún así vendrá. Ya sabe la dirección, la cabeza buscadora AGM-88E hasta los últimos segundos por debajo del horizonte del radar, bloqueó el objetivo Naim 804 a 8 kilómetros de distancia. Disciplina de emisión de 9 meses. 8 días después de que otros sistemas fueran borrados por el pecado de abrir un radar. La ojiva de fragmentación de alto explosivo convirtió el camión de la antena en chatarra. Se respondió a un año de ingeniería iraní bajo sanciones con un misil que los estadounidenses habían pedido como papel de impresora. La última amenaza guiada sobre Teherán había desaparecido, pero la formación aún tenía que volar a través de la ciudad para llegar a su objetivo. Y los 8 días de bombardeos convirtieron a cada equipo de tierra de los guardianes de la revolución, que tenía el dedo en el gatillo, en una protesta en solitario contra la superioridad aérea israelí. Los cañones automáticos ZU-23-2 golpeaban el cielo con 800 proyectiles por minuto por boca. Los proyectiles de 23 milímetros trazaban una curva efectiva en un techo de alrededor de 2.500 metros, muy por debajo de los Hadir, el sistema de defensa aérea más caro que la República Islámica aún podía desplegar. Se dirigía directamente a aviones que matemáticamente no podía alcanzar. 12. Los proyectiles de 7 milímetros dejaban trazas, como si alguien hubiera esparcido bengalas de señalización en la línea del horizonte, encendiendo arcos rojos desde los tejados. Alrededor del fuselaje del F-35I hay 6 cámaras infrarrojas que forman el sistema de diafragma distribuido. Estas cámaras proporcionan al piloto un campo de visión global de 360 grados, que ningún caza de cuarta generación puede igualar. Esta imagen, que pintaba en tiempo real el flujo de cada proyectil en la visera del casco, parecía un espectáculo de fuegos artificiales diseñado por alguien que odia a los espectadores. Ninguno de los disparos estaba guiado. Una bala de 23 milímetros no necesita una solución de control de tiro, solo necesita cruzar el mismo metro cúbico de aire que pasa por tu canopy. Los pilotos leyeron el sistema y cuando el objetivo estaba justo enfrente de ellos, pasaron entre las curvas más cerradas como si estuvieran enhebrando una aguja. Pero los oficiales de armas estaban mirando una relación señal-ruido de GPS que decía que sus bombas podrían no golpear el lugar que habían apuntado. 8 bombas para 4 edificios sin margen de error. Y el entorno electromagnético sobre Teherán estaba tratando activamente de desviar estas bombas hacia el vecindario equivocado. Si la interferencia de GPS gana esta batalla, 4 cabezas nucleares de 250 libras caerían en algún lugar en el centro de Teherán, donde no hay cuartel general espacial de los guardianes de la revolución, y los 5 satélites en la cima continuarían enviando datos de orientación a cada equipo de misiles de los guardianes de la revolución que sigue disparando proyectiles a las ciudades israelíes. Las puertas del compartimento de la bomba se abrieron durante 3 segundos, el tiempo máximo de exposición.
El radar del F-35 Fritz se convirtió en algo 100 veces más grande que una canica. Captó un destello momentáneo en cada pantalla de radar sobreviviente en el área de visión. Se lanzaron 8 bombas de pequeño diámetro GBU-39 en el espacio aéreo iraní. Las puertas se cerraron y los pilotos se inclinaron hacia el oeste. Si miras hacia abajo el GBU-39, que cae desde el jet, cada bomba pesa 285 libras, mide aproximadamente 6 pies de largo y despliega sus alas plegadas en el momento en que sale del compartimento. Esto le proporciona un rango de planeo sin motor de más de 40 millas náuticas desde gran altitud. No hay motor, no hay propulsión. La misión del piloto había terminado, pero la guerra de las bombas estaba a punto de comenzar. Cada GBU-39 tiene 2 sistemas de guiado que funcionan en paralelo. Las señales de GPS se extraen de satélites que orbitan a 20.200 kilómetros de altura. Cada uno de ellos alcanza una potencia cercana a la de un faro de coche visible a 10.000 millas de distancia. Es tan débil como un niño con un kit de radio de $200 comprado en Amazon. El sistema de navegación inercial funciona de manera independiente y utiliza sistemas microelectromecánicos para predecir la posición sin ninguna entrada externa. En condiciones limpias, el GPS corrige el sistema de navegación inercial más de 10 veces por segundo, y la probabilidad de error circular, es decir, el radio dentro del cual caerá la bomba, se mantiene dentro de 5 metros. El aire de Teherán no estaba limpio. Irán había estado aplicando interferencias GPS desde el primer día en que el primer Tomahawk cruzó la frontera. Los sistemas de guerra electrónica de Irán, basados en tierra, estaban inyectando ruido de banda ancha en las bandas de frecuencia GPS. Las computadoras que gestionaban los parámetros de órbita y las claves de cifrado se hicieron añicos bajo la presión extrema. El tercero se hundió en la capa del servidor. El cuarto completó el colapso rompiendo los cimientos. A 500 kilómetros de altura, el satélite Hayam envió la siguiente consulta de telemetría a las coordenadas codificadas en la computadora de vuelo. La señal llegó a un trozo de tierra donde las antenas se habían detenido 4 segundos antes y chocó contra los escombros. El satélite esperó la confirmación y volvió a enviar la consulta. Semarán 1 intentó la misma dirección y Nur 3, que fue lanzado a las multitudes que vitoreaban hace 3 meses, también lo hizo. Los 3 satélites que siguen orbitando la Tierra se han convertido en los salvapantallas más caros del mundo. Israel no necesitaba un arma antisatélite. Gracias por ver Crónica Militar. Para apoyarme, no olviden suscribirse al canal y darle like al video. Hemos activado nuestras membresías para ustedes. Si desean estar a mi lado y contribuir a mi desarrollo, pueden ayudarnos con las suscripciones, Super Chat y unirse.